Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte del modelado de sólidos. Bueno, teníamos este ejemplo anterior y si queremos saber cómo calcular el volumen, de esta figura de acá, bueno, pues sabemos que entonces esto va a ser igual al volumen de A más el volumen de B, en el caso de que tengamos dos figuras, no olviden eso, menos el volumen de la intersección de A y B. Bueno, pero gracias a lo que es el modelado de sólidos, nosotros sabemos que esto es cero. Más adelante vamos a ver por qué. Entonces, bueno, computacionalmente hablando, esto no es complicado, calcular el volumen, pero sí es un poco más complicado cuando usemos la representación de bordes del sólido, o BREF, como hemos dicho antes. Entonces podemos definir el volumen del sólido mediante esta integral de acá. Bueno, en caso de que nosotros también querramos, por ejemplo, los momentos de inercia, vamos a cambiar a una función f, vamos a meter una función f, y esta función f va a ser la función f que dependa de x, y z. Esa va a ser nuestra función de acá. Entonces conocemos el volumen en términos de los bordes de la superficie. Bueno, vamos a ayudarnos desarrollando yo este volumen con una integral de superficie. Y para eso vamos a usar lo que ya habíamos conocido previamente, que es el teorema de Gauss, que está con esta ecuación de acá. Que habíamos dicho que este teorema de acá es un teorema que relaciona el flujo de un campo vectorial a través de una superficie cerrada con la integral de la divergencia de ese campo sobre el volumen encerrado por esa superficie. Bueno, en otras palabras, vamos a transformar una integral de superficie en una integral de volumen. O también podemos hacerlo de la otra manera, es decir, en viceversa. Eso, claro, lo que nos va a ayudar con los cálculos. Nos va a cortar bastante los cálculos, esa es la idea. Bueno, este símbolo de acá, por si acaso, es una integral cerrada y lo vamos a utilizar para calcular el flujo de un campo vectorial a través de esa superficie cerrada. En este caso, para un campo tridimensional, ya que se trata de un sólido en 3D. Y esta función de acá, ρ, va a ser cualquier campo o espacio en 3 dimensiones. Bueno, para esto vamos a necesitar que este gradiente por esta función, ρ, sea igual a 1. Entonces, lo que vamos a hacer es que esta función ρ va a ser igual a x 0, 0.
O podemos hacerlo de otra manera, simplemente con los componentes JK. Bueno, entonces simplemente reemplazando, vamos a tener nuestra integral cerrada, que va a ser igual a nuestra función, lo voy a copiar, nuestra función ρ por el vector unitario n, y en este caso va a ser nuestra integral x, 0, 0 por nuestro vector unitario por la diferencial de área. Aquí igual me olvidaba, diferencial de área. Bueno, entonces lo que necesitamos es nuestro vector unitario en todas las caras. Entonces, si conozco nuestra función ρ, ya sabemos cuál es, y el vector unitario, podemos integrar a través de la superficie, dado que conocemos la ecuación de nuestra superficie. O sea, es un parámetro que siempre guardamos, si es que recuerdan la anterior clase. Y vamos a repetir lo mismo para todas las caras del sólido. Bueno, viendo algunos ejemplos justamente para el volumen, teníamos este de acá, digamos, esta primitiva, y lo podíamos convertir mediante escalado, una función de transformación en estas funciones de acá. Podemos hacer lo mismo y podemos formar funciones más complejas. Por ejemplo, si tenemos este perfil de acá, digamos con una base B, un largo L, digamos tal vez podemos especificar un espesor T1, un radio tal vez acá, digamos que va a ser R2, digamos que este de aquí, este radio de aquí va a ser R1. Podemos hacer tal vez lo mismo con este radio de acá, o podemos tal vez tomar un espesor diferente para esta sección de acá, a diferencia de este de aquí, que está vertical. Y bueno, va a ser una primitiva parametrizada. Y claro, por supuesto, nuestro volumen va a estar en función de estos parámetros. Bueno, entonces este proceso de instanciación de primitivas nos da un cierto sentido una familia de primitivas que tienen la misma topología, que tienen la misma superficie, entonces la interacción con la superficie no va a cambiar. Y este es el árbol binario que podemos tomar. Esto de acá, a ver, esto de acá es B. Y esto de acá es A. No, perdón, esto está bien. Esto es la pi1, pi2, C. Y digamos, podemos, con una función ρ y una función de transformación, podemos hacerlo igual a A y a B. Y al final hacemos la unión. Bueno, entonces, ¿a qué nos referimos con topología? Bueno, la topología es una rama que nosotros conocemos propiamente matemática, que trata especialmente la continuidad y otro tipo de conceptos como ser las propiedades de las figuras, independientemente de su tamaño, de su forma.
Bueno, y propiamente la topología para estos casos simplemente nos va a interesar porque relaciona justamente la estructura. Justamente la topología se refiere a la estructura y las relaciones espaciales que tienen los elementos de un modelo en 3D. Como ya habíamos visto antes, que pueden ser las aristas, las caras, los vértices, los ejes, y cómo estos interactúan entre ellos. Justamente esto es muy crucial para la manipulación y renderizado de nuestros modelos. Bueno, justamente entonces pasando a lo que es la intersección de sólidos, que habíamos dicho que nuestro volumen va a ser igual a 0. Vamos a ver lo que es la descomposición de celdas. En el que, digamos, tenemos esta figura de acá. Y lo podemos descomponer de esta manera, como están viendo. Y bueno, y la ventaja de este método es que podemos descomponer, o mejor dicho, es que las propiedades pueden ser computadas fácilmente. Y de esta manera vamos a lograr que la intersección no exista, o sea, cero. A eso justamente nos referimos cuando la intersección que habíamos calculado previamente, el volumen va a ser cero. Entonces no tenemos que preocuparnos de eso. Ahora, pero también hay que tener en cuenta que hay que saber muy bien qué figura vamos a componer antes de aplicar este método. Hay que tener claro eso. Entonces vamos a lo que es la enumeración de ocupación espacial. Y bueno, quiero representar nuestra superficie, cualquier superficie. Digamos que quiero representar esta parte en rojo. O la figura completa sería así, más o menos. Ahí. Entonces vamos a dividir todo esto de acá en un arreglo de estos cuadrados verdes, como pueden ver. Así de esta manera. Me falta aquí. Así. Así vamos a hacer una malla. Vamos a tener nuestras coordenadas X y Y respectivamente. Justamente para darnos dónde la superficie existe o no existe. Mediante justamente estos cuadrantes de acá. Bueno, digamos que para hacerlo más claro, digamos que inicialmente he dividido esto en 4 partes. Y le vamos a asignar un valor. Les vamos a asignar valores y vamos a saber dónde existe y dónde no existe las figuras. Y si hay un caso en el que necesitemos, tengamos un cuadrante donde tengamos superficie y una parte en la que no, vamos a dividirlo nuevamente. Bueno, en este caso de acá, para este cuadrante sería suficiente este de aquí. Ya sabemos que este cuadrante de acá, digamos que este es el cuadrante 2, va a tener superficie, así que no es necesario nuevamente partirlo. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el modelado de sólidos o con quadtrees o árboles cuadráticos.
Bueno, generalmente este método de árboles cuadráticos solo se usa en superficies 2D. Bueno, como en los anteriores casos vamos a dividir, digamos que tenemos este cuadrante de acá, primero en 4 áreas, 1, 2, 3 y 4 que están en azul. Y digamos que es esta área la que está con en rojo, en línea discontinua, es lo que queremos modelar. Para eso es que inicialmente hemos hecho esta división en estos 4 segmentos. Bueno, como en el anterior caso, entonces tenemos que aquí es 0 y aquí es 1. Aquí 0 porque no hay ninguna parte de la figura está en este cuadrante de acá, así que le asignamos el valor de 0 y eso sería todo. A todo este pedazo de acá, este cuadrado de acá, este cuadrante de acá, podemos asignar el valor de 1 porque tenemos todo este cuadrante está siendo activado por la figura. Ahora, para el caso de estos de acá, podemos hacer la división nuevamente en 4 cuadrantes. Y aquí tenemos 1, 1 y 1 porque tenemos figura acá. Acá no, entonces va a tener el valor de 0. Y hacemos lo mismo para el área 4. Y sabemos que aquí va a tener el valor de 1. Acá va a ser 1, 1. Aquí va a ser 0 y 0. Aquí va a ser 0 también. Digamos para hacer su árbol binario, digamos que este va a tener el valor de 0 y como hemos dicho lo dividimos en 4 partes, es decir, o 4 children o hijos, es como van a encontrar en la bibliografía. Va a ser como hemos dicho 1, 2, 3 y 4. Bueno, a ver, como hemos dicho para este cuadrante 1 vamos a dividir en 4 partes. Digamos que va a tener los valores de 5, 6, 7 y 8. Lo mismo hemos dicho para 4, entonces va a ser 9, 10, 11 y 12. Bueno, podemos continuar para los demás cuadrantes en el caso de que haya la necesidad, pero en este caso no. Lo malo de acá es que si necesitamos más exactitud vamos a tener que subir el área. Es decir, digamos yo quisiera representar una curva así. Si vamos dividiendo, vamos a tener, si lo hacemos en pocos cuadrantes, nuestra recta no sería una curva suave, más bien tendría una forma así, escalonada. Y por supuesto vamos a tener que necesitar más memoria, así que digamos la profundidad y la memoria, el espacio que ocupamos de memoria para hacer estas divisiones son directamente proporcionales. Bueno, otra desventaja también es que al hacer estas divisiones, la ecuación de esta curva de acá se pierde. Si es que tuviéramos una curva. Bueno, entonces para lo que es los sólidos en 3D podemos ver los oak trees o árboles frutales. Bueno, y ahora en vez de usar cuadrados unitarios vamos a usar lo que son los cubos unitarios.
Eh, bueno, a diferencia de los anteriores, pueden tener hasta 8 nodos o hijos, aunque no siempre van a tener 8 nodos. Bueno, algo que hay que comentar es que encontrar en estos casos los vectores unitarios suele ser un poco complicado. Bueno, ya que cuando simplemente tenemos en un caso en 2D, lo que hacemos es, bueno, si tenemos un cuadrado así, para el caso de los quadris, simplemente derivamos respecto a y y a x y hacemos el producto cruz y ya tenemos nuestro vector unitario. Bueno, los octris son bastante útiles cuando se trata, por ejemplo, en detección de colisiones, como este ejemplo de acá. Bueno, y también nos ayuda bastante cuando queremos saber qué polígonos están activos. O sea, qué polígonos se pueden ver desde determinado punto de observación, digamos. Si nosotros tenemos un sólido, lo rotamos. Así podemos saber qué polígonos van a estar activos y qué caras van a estar ocultas. Bueno, generalmente esta información simplemente se puede sintetizar y se puede analizar fácilmente en cada nodo. Bueno, y lo mismo que en el caso anterior, si necesitamos curvas suaves, necesitamos dividir en muchas más áreas y eso desde luego conlleva mayor uso de memoria. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el intercambio de datos y geometría. Digamos que tenemos el modelado paramétrico y variacional. Vamos a ver con un ejemplo en qué consiste cada uno. Digamos que tenemos este sólido de acá, con este espesor T, esta longitud D y L, respectivamente. Entonces, la pregunta que nos hacemos es cuántos valores se necesitan para representar de manera única este objeto. Bueno, entonces en total vamos a necesitar 6. Primero estos 3 parámetros que conocemos, que vamos a decirle parámetros de profundidad. En este caso, si tenemos un hueco, vamos a tener que utilizar, o mejor dicho, almacenar la información del diámetro y las coordenadas x y donde se encuentra. Digamos, si tenemos un sistema de referencia, puede ser acá o acá, no importa. Entonces, en estos métodos paramétricos, las restricciones se definen secuencialmente. Cada restricción la vamos a calcular basada en restricciones previamente calculadas anteriormente. Entonces, para este caso, el orden de las restricciones es importante. Mientras que en los modelos variacionales, las restricciones se resuelven de manera simultánea. Entonces el orden no es importante. Bueno, esto hay que aclararlo también, que si tenemos una restricción abajo o encima de otra restricción tal vez, entonces tal vez no pueda resolverse. Y algo importante también es que hay que resolver usando métodos numéricos. Bueno, en síntesis, entonces si por ejemplo para este caso de acá, si con el método paramétrico definimos, por ejemplo, ponemos una restricción en la que digamos, esta longitud de L va a ser la mitad de esta base B. Podemos poner esta restricción y después cuando modifiquemos a cualquier valor se va a modificar automáticamente. En cambio, en estos casos
donde tenemos un modelado variacional. Podríamos definir tal vez una ecuación en general para este sólido. Que vamos a definir digamos con esta ecuación todos estos parámetros que tenemos: longitud, base, espesor y demás. Bueno, y podemos definir modelos mucho más complejos. Y las relaciones, por supuesto, van a ser más intrínsecas. Bueno, ahora vamos a ver cómo es que se hace un intercambio de datos entre sistemas CAD. Entonces, la pregunta que nos haríamos, ¿en qué parte de la información de datos geométricos se guarda? ¿Cómo se hace la conversión de un dato geométrico a otro? Digamos que tenemos este ejemplo de acá de un arco. Bueno, y vamos a darle unos parámetros. Digamos que este de acá es el radio R. Este va a ser nuestro centro C. Este punto de acá, este de acá va a ser A, este va a ser B. Y respecto a una horizontal, digamos que tenemos estos valores de acá. Digamos que va a ser L. Este de acá va a ser M, por decirlo así. Y claro, esto ya va a depender de la comodidad y preferencia del programador. Y claro que el intercambio de datos hay que implementarlo necesariamente. Bueno, entonces, ¿cuál sería la importancia de este intercambio de datos? Sería la experiencia heterogénea, uso de paquetes u otras aplicaciones específicas. Esto es muy común entre softwares CAD, por ejemplo, de dibujo entre AutoCAD o Revit o Detailing tal vez. Y también, por supuesto, ahí involucra lo que es la migración de un sistema a otro. Y por tanto, esto englobaría lo que sería el intercambio de datos con otros colaboradores, tal vez gente que compra o gente que entrega sistemas, tal vez. Bueno, una de las formas de datos geométricos son estos de acá: el nativo, el binario, el neutral, el ASCII, que suele ser el estándar, por lo general suele ser, o otro formato estándar tal vez, de la preferencia de cada uno. También lo que es el contenido, lo que es la geometría, la topología, los atributos, información de manufactura, diseño. Entonces, para lo que es el intercambio de datos geométricos, vamos a tener estas tres opciones. Digamos que de un formato nativo a otro, directamente, simplemente se hace así. Tal vez o un formato nativo a otro mediante un formato neutral, o tal vez de un formato nativo mediante una vía de formato estándar, como será el ASCII, como habíamos dicho anteriormente. Bueno, otra manera también es con lo que llamamos, con este método GIGES, que vendría a ser lo que es la especificación inicial de intercambio de gráficos, en la que una de sus características es que la topología y la geometría se guarda de manera separada. Y tiene la ventaja de que los formatos como el ASCII binario son compatibles y permisibles. Otra manera también es el formato de estereolitografía.
Bueno, previo. Bueno, el IGES, por ejemplo, también se caracteriza por ser un formato de archivo vectorial. De ahí su facilidad para guardar información en 2D y 3D. Bueno, pasando tenemos el formato STL, que es el formato de estereolitografía, que está justamente desarrollado para aplicaciones de hacer de prototipos rápidos. Bueno, que consiste en almacenar cualquier sólido en términos de sus bordes. Y almacenarlo solo con solo triángulos y además su vector unitario. Esto estaba mal. Que claro, por supuesto tiene que ser perpendicular a la superficie, que es muy similar si recuerdan al método VREP. Bueno, por ejemplo, si tenemos esta figura de acá, almacenaríamos esta información de aquí, X1 en una matriz Y1 en un arreglo, Z1, 2, de la misma manera, 2 en todas las coordenadas, 3, 3 y 3. Bueno, y además está también su propia normal. Esto nos va a ayudar a distinguir en qué parte no existe material. Esa es más que todo su principal función y también ventaja. Los archivos CAD, que por ejemplo los CAD suelen tener información mucho más detallada de los diseños, mientras que los STL más que todo se enfocan en la geometría superficial, y es bastante útil este tipo de formatos cuando quieren hacer impresión 3D. También tenemos, por nombrar otros ejemplos, el BDA. Bueno, que es un método alemán para el intercambio de datos CAD. Estos son algunos de los ejemplos que pueden ver. Específicamente este de acá es para el modelado de superficies. Este de acá es para lo que es un subconjunto de IGES, que ya hemos dicho, bueno, lo pueden encontrar este acrónimo de IGES como Initial Graphics Exchange Specification. Esto es útil también para la parte automovilística, cuando tienen que hacer todo el modelado. También tenemos, por ejemplo, el SED, que es del gobierno francés. Y bueno, la ventaja es que suele ser más compacto que el IGES. Después tenemos el DXF, que es bastante conocido para la gente que maneja paquetes CAD. Bueno, que usa definiciones de la ASCII. No se olviden que es un formato bastante neutral, bastante útil. Tenemos también el BRML, que es un formato también popular, bastante simple y neutral para el intercambio de datos. Generalmente se usa en modelado de realidad virtual y para representaciones geométricas en aplicaciones www. Y bueno, es justamente para interacciones y animaciones, como habíamos mencionado. Bueno, lo interesante y ventaja de estas aplicaciones BRML es que nos permite transferir modelos 3D con información de colores y texturas, que es bastante útil para la impresión 3D.
Después tenemos STEP, que es el estándar para modelado de productos, e intercambio también. Bueno, que justamente nace un esfuerzo para representaciones computacionales e intercambio de datos de productos. Y bueno, de las ventajas es que la relación de acoplamiento se puede ser guardada. Este es uno de los generalmente ejemplos de lo que se puede hacer y para qué sirve cada uno. Bueno, tenemos cada uno, como pueden ver, como análisis estructural, procesos para partes de máquinas, planificación también para partes de máquinas, manufactura de productos para partes forjadas y por supuesto también dibujado, diseño y demás. Una de las principales características de este método es que es un método neutral y está justamente diseñado para ser compatible con muchos programas CAD. Esto nos da una gran ventaja para no perder información. Ahora vamos a ver lo que es un poco de la ingeniería en reversa. Bueno, tiene como, si nosotros tenemos el concepto de una pieza, no importa cuál, hacemos la ingeniería del producto y finalmente el producto. Y podemos hacer también esa es la idea de hacerlas de CAD-CAM, pero también podemos hacerlo de manera inversa. Tenemos el producto, hacemos la ingeniería en reversa y tenemos el concepto como se puede ver acá. Bueno, y los pasos para la construcción de estos modelos puede ser la digitalización y recolección de datos desde partes físicas, manipulación de datos para obtener otros modelos CAD y finalmente usar CAD para obtener piezas físicas. ¿Cuáles son los pasos que están involucrados en la digitalización y recolección de datos? Pueden ser los métodos de contacto y de no contacto, que pueden ser la digitalización de CMM y el escaneo de láser. Generalmente este método de acá consiste en escanear para un objeto cualquiera, un sólido, no importa, y obtener una nube de puntos. Y así vamos a tener el acoplamiento de curvas y superficies. Y vamos a construir la forma, como podemos ver acá, de la manera correcta de este modelo de acá. También nos permite añadir y suavizar las curvas. Si es que tenemos formas complejas como esta, y al mismo tiempo podemos evaluar la calidad de la superficie. Bueno, por último tenemos los métodos de no contacto, donde usan los láseres de luz blanca. Generalmente utilizan también un escaneo inteligente si es que tenemos sólidos con muchas curvaturas, con figuras bastante complejas. Algoritmos que se usan como la trilateración. Bueno, las ventajas es que es bastante rápido, no entra en contacto con la parte, pero claro, la desventaja es que es caro económicamente. Bueno, y por último, ¿a qué nos referimos con trilateración? Justamente nos referimos a un método para calcular las distancias de cualquier cantidad de puntos respecto a unos puntos de referencia conocidos. Por ejemplo, en el caso en el que teníamos, bueno, tal vez esta figura, si quiero calcular este radio de acá, o imaginamos que tenemos un hueco acá para una placa, así puedo calcular las distancias. Bueno, esto es bastante útil. La trilateración es bastante útil siempre y cuando hablemos de reconstrucción de 3D, bueno, y tal vez a partir de imágenes.
también para lo que es la realidad virtual, ya que va a facilitar la integración de objetos en entornos reales. Esto requiriendo, por supuesto, la localización precisa de objetos en un espacio